Vamos a trabajar justamente con qué se les dijo a los que están llegando, conectándose recién. Vamos a trabajar con los ejercicios de la unidad 3, análisis y recolección de datos, que ya hemos finalizado esta unidad. Y el primer ejercicio que vamos a realizar es el siguiente, que dice, los siguientes datos son el número de clientes que llegan a un supermercado por hora. Los datos ya los hemos agrupado, ya tenemos definidos intervalos, entonces son varios intervalos. Para cada intervalo tenemos las frecuencias observadas. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que debemos realizar una vez que hemos recopilado todos los datos? Debemos determinar a qué distribución se ajusta. Para lo cual, aquí me están pidiendo eso, determine the probability distribution with an acceptance level of 90%. Es decir, determine la probabilidad de distribución con un nivel de aceptación del 90%. Es lo que me están pidiendo. Entonces, esto ya tendrían que poder resolver. Eh, Igual obtener las probabilidades y también las frecuencias esperadas. En este caso, el estadístico chi cuadrado observado, para determinar si estos datos se ajustan a una distribución. En este caso, haremos una consulta. ¿Con qué tipo de distribución vamos a trabajar? ¿Con una distribución continua o con una distribución discreta? Que estos datos que están representando la cantidad de clientes que llegan a un supermercado por hora. Son personas, son individuos que están aquí en la frecuencia observada. Estos datos representan eso. Entonces, ¿qué tipo de distribución es? ¿Distribución discreta o distribución continua? ¿Quiénes me indican que es una distribución continua? Levanten la mano. Ahí abajo tienen la opción de levantar la mano. Ya, al parecer, ninguno. Ahora, la consulta es quiénes de ustedes afirman que vamos a trabajar con una distribución discreta. De igual manera, levanten la mano. Sí, correcto. Ahí quien me contestó. Ah, sí, Paula. Sí, correcto. Sí es discreta. Entonces, ahí lo que tú creías que es discreta, sí, está bien. Aquí no podemos tener 2.6 personas o 4.1 personas. Son una o dos, ¿no? No puede haber entre uno y dos valores, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con datos discretos. Eh, la cantidad de eventos o el número de eventos que suceden en un intervalo de tiempo generalmente es Poisson, ¿no? En general, el número de personas que llegan a cualquier lugar, a un banco, a un supermercado, a una tienda, o el número de vehículos que llegan a una estación de servicio, eso generalmente puede ser Poisson. No es seguro, pero es con lo primero que probaríamos. Entonces, si es una distribución discreta, van a trabajar con distribución de Poisson y creo que hemos hecho más de un ejemplo en Poisson, si no estoy mal. Entonces, por lo cual, ya podrían resolver esto. Entonces, antes de que ustedes vayan obteniendo estos datos, ¿alguien tiene alguna consulta? Entonces, vamos a dividirlos en grupos. Y aquí, por si acaso, aquí pueden utilizar algunas herramientas. Al lado derecho tienen. Y pues, cálculos lo pueden hacer con calculadora, hojas de cálculo pueden ayudarse. Por si acaso les compartiré la hoja de cálculo que tiene ya estos datos para que los que gusten descargárselo y trabajar y no estar copiando, tardar en copiar, trabajar directamente en la hoja de cálculo y aquí rellenar los datos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo escribir, digamos, aquí hago la herramienta texto, tengo que hacer el cuadrado donde voy a escribir. Por ejemplo, la primera probabilidad era 0.045, no sé si será esa, es un ejemplo. Entonces, de esa manera van a trabajar. Los voy a dividir en dos grupos, uno de 3 y otro de 2, de manera aleatoria, en los cuales obtengan las probabilidades. Entonces, ahí vamos a ver hasta dónde avanzan en 5 minutos les daré para que vayan trabajando. Ustedes ven si van a activar sus micrófonos o solamente por chat. Yo les aconsejo mejor por micrófono, así ustedes se comunican mejor.
y les va a llegar invitaciones para entrar a sus salas privadas, en las cuales solo ustedes, los que están en la sala, se van a escuchar. Si es que contratan el micrófono, nadie más, o igual, o si accedo en algún momento a sus salas, también yo les voy a escuchar. Entonces vamos a ir creando las salas. En este grupo A solamente dos se habían conectado. ¿Qué tal están trabajando? ¿Tienen alguna consulta en este grupo de trabajo? No, como dije, recién vamos a hacer, bueno, al menos yo. Entonces ahí vayan trabajando. Bien, en este grupo habían estado Byron, Leonel y Miguel. ¿Tienen alguna consulta? ¿Están pudiendo trabajar? ¿Están haciendo sus cálculos? Bien, finalizó su tiempo de trabajo. En realidad tuvieron más de 5 minutos entrando a los grupos de trabajo. Al parecer no obtuvieron ni el primer probabilidad para el primer intervalo. Ahora sí, supongo que tienen consultas. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? En una probabilidad, en una distribución discreta, tengo que obtener que en realidad se tarda un poco más. Aquí trabajo con una probabilidad de que, o digo, la probabilidad para qué, de que sea 0, de que sea 1, de que sea 2 y de que sea 3. Esas tres probabilidades las debo sumar y obtengo la probabilidad para este intervalo. Entonces aquí se tarda un poco más. Entonces para esto si no recuerdo mal, igual en la plataforma tenemos ya las tablas de Poisson acumulada, binomial acumulada. Como este es Poisson, si van a trabajar con calculadoras, necesitamos que, en este caso, necesitamos esas tablas de la Poisson acumulada y la binomial acumulada, porque si no, es un trabajo largo que tendríamos que hacer si no trabajamos con hoja de cálculo. Porque si vamos a trabajar con una hoja de cálculo, en este caso con la hoja de cálculo lo que utilizo que es calc, la función simplemente aquí que colocaría sería igual a que a Poisson. ¿De qué valor? En este caso tendría que indicar de esta celda, aquí no tenemos los nombres de las celdas, de esta celda del valor 3, ¿con qué? Con una media. ¿La media cuánto es aquí? ¿Alguien calculó la media? O tendrían que haber calculado la media, porque sin la media no pueden obtener que estas probabilidades. Necesitamos la media. ¿Alguien calculó? Cuando trabajábamos con toda la muestra era sencillo obtener la media, simplemente era sumar y dividir entre el total, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debo hacer? Debo obtener que la media de cada intervalo. A ver, pasaremos a la hoja de cálculo, igual por si acaso esa hoja de cálculo les he compartido ya en el grupo. Les compartiré ahora la hoja de cálculo. Este sería el ejercicio 1 con el cual vamos a trabajar. Entonces aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Tenemos aquí que obtener que la media de cada intervalo es justamente trabajar con datos agrupados, tanto la media, desviación y varianza, como se obtienen datos agrupados, tendrían que revisar en los apuntes de estadística y probabilidades. Pero aquí lo haremos rápidamente. Para esto lo que voy a hacer es agregar una columnita aquí antes de la frecuencia observada, la cual va a ser un punto medio, X le llamaré. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a la media, sumar es igual a que a 0, el intervalo, el límite inferior, más 3, en este caso, sumo ambos los valores del intervalo y los divido entre 2. Esto es igual a 0 más 3
dividido entre 2, 1.5 sería, ¿no? 1.5. Entonces, es lo que debo hacer para cada intervalo. El siguiente va a ser 4 más 6 dividido entre 2. 4 más 6, 10, entre 2, 5. Entonces tendría que ser 5 el siguiente valor. Y así sucesivamente. Ahora, entonces en este caso, para el último, ¿qué valor será? Entonces, para determinar en este caso la media. Aquí sí ven cómo está aumentando de 3 en 3. Entonces, para el último, para tomar en cuenta este último, podría ponerle un 26 y de esa manera puedo obtener que el valor de la media de aquí. Entonces, ahora veamos la media. ¿Cómo lo obtengo? Es igual a que a 1.5 por 1 más 5 por 1 más 8 por 12 más 11 por 69 y así sucesivamente y dividido entre el total. ¿Cuánto es el total? Entonces sumo aquí las frecuencias observadas. 240. Esto que representaba la cantidad de personas que van llegando por hora a un supermercado. En este caso son 240 horas que hemos ido trabajando. Con 240 personas, ¿no? De 0 a 3 personas hay uno y así sucesivamente. Ahora, entonces hagamos este cálculo. Para eso podría agregar aquí otra columnita antes. ¿Y esto a qué va a ser igual? Simplemente este valor X que lo voy a multiplicar por cada frecuencia observada. Es lo que estoy haciendo. Entonces esto es igual a 1.5 por 1 el primero. El otro va a ser 5 por 1 igual 5. Y así sucesivamente. En este caso ya tengo esa multiplicación. Haremos la suma. Esto es igual a la suma de todos estos valores y lo tengo que dividir entre 240. Eso va a ser la media. Entonces la media en este caso a qué es igual, simplemente este valor de aquí dividido entre 240. Una media de 14.44. Podemos trabajar con una media de 14 o con una media de 15. Entonces, trabajaremos con una media igual a 15. O si gustan también 14. Eso depende de ustedes, si con cualquiera de los dos. Entonces, con esa media que trabajemos es que vamos a, en este caso, a realizar la prueba. Si pasa la prueba, entonces con esa media también tenemos que generar estos sucesos, es decir, la llegada de clientes al supermercado, podríamos generarlos con esa media. Entonces, esta media de aquí es simplemente el cálculo que he realizado, entonces esto no lo voy a tomar en cuenta para no equivocarme. Aquí anotaré la media. En realidad, la media que es igual en la distribución Poisson es igual a la lambda. Entonces directamente anotaré lambda Entonces tenemos lambda. Pues esto es igual a ¿qué? Igual a la media. En este caso es igual a 15, porque voy a trabajar con 15, o con la media que ustedes vayan a trabajar. Eso es lo que estoy estimando en este caso. Estoy estimando un parámetro, lambda, porque no tenía. En realidad, este lambda es cuando lo estimo, cuando me dan ya, como en este caso, datos agrupados. Pero si yo soy el analista que está recopilando toda la información, luego lo he agrupado y posteriormente voy a calcular, voy a hacer este análisis, seguramente tengo toda la muestra, es decir, tengo todos los datos y ya tengo desde un inicio, o ya puedo calcular
una media exacta, no un estimado, ¿no? Entonces, continuemos trabajando en este caso con un lambda igual a 15. Y aquí es ya bastante sencillo. Entonces aquí lo único diferente a lo que habíamos hecho anteriormente es que estamos trabajando con datos agrupados, ya tengo lambda y a partir de aquí tendrían que poder realizar los ejercicios. Pero antes dejaremos de compartir esto. Pasemos a un PDF que es la Poisson acumulada. Entonces este es nuestro Poisson acumulada. Y aquí lo tienen en este caso, igual les he compartido también donde, en el grupo de Telegram, igual ya les compartí estos archivos. Ahora lo que tenemos aquí, cómo funciona, cómo utilizo esta tabla. En este caso tenemos lambda. Aquí mismo dice que es igual a ¿qué? Igual a la media. Entonces aquí tenemos que el lambda, que es igual a la media, eso ya lo sabíamos de la distribución de Poisson. Entonces, es decir, en las columnas que están aquí con un fondo resaltado con naranja, son las medias. Entonces, si están en orden ascendente. Entonces, lo que debo hacer en este caso es ir bajando. Entonces, esto ampliaré un poco más. Voy bajando y está 10, 12 es este primero. En la siguiente hoja debe estar, sí, justamente en la segunda hoja tenemos para un lambda igual a 15. O si que trabajamos con un lambda igual a 14, también tenemos 14. Está de 0.5 en 0.5 incrementando esta tabla. Entonces, como hemos escogido 15, aquí tenemos. Y ya tenemos aquí las probabilidades para cada una de estas ocurrencias de x. Entonces, para un lambda igual a 15, x va hasta 32. Entonces, el vez de infinito es hasta 32 en este caso. Rápidamente puedo obtener. Porque cada vez se va acercando más a cero la probabilidad de que tengamos cierto evento. Entonces, en este caso, ya tengo las probabilidades. Lo que tendría que hacer son por chicas probabilidades acumuladas. ¿Qué necesito? Necesitaba probabilidad para intervalos de 0 a 3. Entonces directamente me voy aquí al de 3, pues cuando x es 3, su probabilidad acumulada habría sido 0.00302. Verifiquemos, a ver, vayamos a la hoja de cálculo, o me voy a copiar esto antes, control C, es el acumulado. Vayamos a la hoja de cálculo. Entonces ya estamos en nuestra hoja de cálculo. Y verifica, pegaré cuánto había sido, o aquí a un costadito, para de manera temporal. No lo copio, pero era, si no recuerdo, 0.1230 ceros y 2, creo que si no recuerdo mal. Tengo todavía abierto, lo revisaré. Sí, está bien. 0.3 ceros y 2. Verifiquemos. Aquí con la hoja de cálculo. Esto es igual a que la función es Poisson de que de este valor 3, coma, me pide la media con una media de 15, aquí tengo la media, lambda, coma, quiero que esté acumulado o no. En este caso sí, desde 0 hasta 3. Entonces le coloco el valor de 1. Y eso sería todo. En este caso es 0.0. Estoy trabajando con 3 decimales aquí. Entonces haré que estas celdas muestren 4 decimales. Aquí incrementaré 4 decimales. Con 4 decimales, si ven, es el mismo. Entonces la tabla está correcta, aquí con la hoja de cálculo igual obtengo. Entonces, si van a utilizar calculadora para estas distribuciones discretas, necesitan esas tablas que les he compartido, la de las
Poisson acumulada y distribución binomial acumulada, porque en la binomial igual sería bastante moroso ese proceso. Entonces ya tenemos para diferentes medias o lambdas o probabilidades, dependiendo si trabajo con la binomial o con la Poisson. Entonces, ahora para los siguientes, ¿cómo obtengo? Ya sea con la tabla o con la hoja de cálculo, lo vamos a obtener. Esto haremos este proceso rápidamente, ya que esto lo hemos hecho anteriormente. Pero hasta aquí antes, ¿alguien tiene alguna consulta? Entonces, el primer valor aquí era 0.002, ¿no? Vayámonos nuevamente a la hoja de cálculo. Entonces ya estamos compartiendo la hoja de cálculo. Y obtengamos otros valores. ¿Esto a qué es igual en este caso? Esto es igual a, no, igual a la distribución de Poisson. ¿Para qué valor? Hasta 6. La media es 15. Aquí tenemos lambda 15. Esto cancelemos antes. Esto ampliaremos un poco, ya que va a entrar igual en la pantalla. Listo, está entrando perfectamente. Nuevamente, aquí estábamos trabajando en esta celda. Esto aquí es igual a la distribución de Poisson. ¿De qué valor? De 6. ¿Con qué media? Aquí tenemos la media en esta celda 15. ¿Qué me pide luego? Si queremos que sea acumulado o no. Sí, bueno, yo necesito el acumulado, porque si no quisiera acumulado tendría que obtener para 6, para 5 y para 4 para este intervalo y sumar todo eso aquí. Pero haremos que sea acumulado, colocamos 1. Si es que no quisieran acumulado y quieren la puntual, ponen 0, ¿no? Eso es pero acumulado desde 0. Pero entonces lo que tengo que hacer es restarle lo acumulado hasta, en este caso, hasta 3. Y solo me quedaría el pedazo de 4 a 6 en la discreta. Entonces, menos Poisson para, aquí para 3, lo que se ha acumulado hasta 3, con una media igual, la misma media, no tiene por qué variar, y también acumulada. 0.074. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Entonces tenemos los valores desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos todos estos valores con los cuales estamos trabajando. Y el primer función que he colocado, que es decir, Poisson, de que de 6 con una media de 15, quiero acumulado, es decir, está obteniendo todo lo acumulado de aquí, la probabilidad de 0, más la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, hasta la probabilidad de 6, toditas. Y le estoy restando, ¿qué? Menos, que dice aquí, estoy calculando el Poisson, de que de 3, igual con una media de 15, igual acumulado. Es decir, lo haremos hasta aquí, todo esto lo que está acumulado, lo pondremos, lo marcaremos aquí. Entonces le estoy restando esta parte. Si le resto esta parte, ¿qué me queda? Justamente esta parte de aquí que lo voy a poner en verde. Es decir, todo lo acumulado de 4 hasta 6. 4 más 5 más la probabilidad de 6. Tenemos para ese intervalo. Justamente es de 4 hasta 6 aquí. Es lo que estoy haciendo. Entonces con esta función. Y es lo que tengo que hacer para todos. El último va a variar, ¿no? Porque está hasta el infinito. En realidad hasta 32, ¿no? En este caso, así hemos visto la Poisson acumulada en nuestra tablita. Pero no es necesario saber eso, sino aquí simplemente coloco que esto es igual a 1 menos la probabilidad de Poisson. ¿Para qué valor? Hasta 24. Con una media de ¿cuánto? De 15. Y que esté acumulado. Es decir, todo lo acumulado hasta 15, o digo hasta 24, le quito a todo el resto, a 1. Porque sabemos que la sumatoria de todas las probabilidades debe ser 1. 0.0112 había sido.
al resto, antes de estirar esta fórmula para el resto de las filas, coloquemos cuáles son constantes. En este caso, lo que es constante es lambda. ¿En qué celda está? En la celda B19. La celda B19 es la que va a ser constante. Aquí y en la otra parte también, la misma celda, B19. Eso es constante. Generalizamos y probemos la suma. En realidad debe ser igual a la suma de todo esto de aquí arriba. Es igual a ¿qué? A 1. Está bien. Y los otros pasos ya es correcto. Entonces ya tenemos todos estos datos. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna consulta? Entonces la consulta que tiene su compañera, a ver, veamos si ella está trabajando con un lambda igual a 1. Entonces ya puede ser, pero es bastante alejado de la media que hemos estimado. Entonces, pero veamos su probabilidad que ha calculado, cuánto debería haber sido. Si le pongo 1 aquí, tendría que haber calculado y tendría que ser de 0 a 3, 0.98. Y de acuerdo a lo que me indica, le salió 0.60 y algo. Entonces tampoco está correcto tus cálculos con el lambda igual a 1. Entonces hay que revisar las operaciones que estás realizando. Justamente aquí lo había cambiado el lambda por un valor de 1 y le estaba saliendo que la probabilidad es de 0.98, es decir, la probabilidad de que esté entre 0 y 3. Entonces es lo bueno de trabajar con la hoja de cálculo, ¿no? Aquí puedo probar luego con otro lambda, digamos con un lambda igual a 10, a ver cuáles son las probabilidades y a ver si pasa la prueba o no. Entonces todo se actualiza automáticamente, ¿no? Lo volveremos a dejar aquí el valor de 15 y continuemos. Entonces el frecuencia esperada aquí, que es igual, ahí calcúlenlo, el primer frecuencia esperada. Para eso les daré un minuto máximo a cada uno y de manera aleatoria vamos a preconsultar a uno de ustedes para que me indique cuál es el valor de la frecuencia esperada aquí. Entonces tienen un minuto para eso, calculen. Ahora, si quieren, me puede decir algún voluntario para indicarme cuál es el valor del primer frecuencia esperada. Ya, aquí alguien me indicó. Sí, aquí su compañero Miguel Ángel nos indica que es 0.048. A ver, lo anotaremos aquí. 0.048. Y verifiquemos si está correcto. Ahí con nuestra hoja de cálculo. Vayamos a la hoja de cálculo. Y el primer valor aquí, ¿cuánto tendría que ser? Esto es igual a que a la probabilidad por el total. En este caso, la sumatoria de frecuencias observadas, ¿cuánto es? 240 por 240. 0.051. Entonces, aquí, ¿a cuánto era lo que nos indicó su compañero? Veamos, 0.048. Entonces, consulta para aquí, para Miguel. ¿Cómo calculó, cómo obtuvo el valor de 0.048? Bien, entonces lo que mis compañeros dictó que es 0.048 y lo que había calculado en la hoja de cálculo, es decir, volveremos a compartirles la hoja de cálculo, me salía aquí 0.051. ¿Por qué el error? En este caso sí, es que estoy redondeando a 3 decimales y en realidad esta probabilidad tiene más decimales. Lo que voy a hacer es, aquí igual podemos probar, esto es igual a 0.12302 por 240, 0.048, justo lo que ha hecho el compañero, entonces está perfecto lo que he calculado. Pero aquí, ¿por qué me sale otro valor en la hoja de cálculo? Está considerando el resto de los decimales aquí. Lo que puedo hacer es reemplazar
estos valores por sus valores, en este caso, con 3 decimales. Rápidamente lo haré eso. Ahora sí, no hay más decimales, los decimales extra que nos estaba mostrando aquí en la hoja de cálculo ya no está. Ahora sí, es 0.048. Perfecto, buen trabajo, Miguel. Y yo supongo que el resto de tus compañeros tuvieron lo mismo. Y esta fórmula, ¿qué hay que hacer? Hay que generalizar, pero antes la constante en este caso es 240. Aquí en este caso, esta es la celda de 12, que es constante, y para el resto de los elementos es lo mismo, cada probabilidad por 240. Y la sumatoria debe ser igual a 240, que en realidad sabemos que la sumatoria de las frecuencias esperadas es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas. Listo. Entonces, hasta aquí ya tenemos, en este caso, nuestras frecuencias, sumatoria de frecuencias esperadas y sus valores que deberían tener o que se esperaba para cada intervalo. Ahora el último paso ya lo sabemos que es, pero para eso hagan un cálculo, igual todos, para el primer intervalo, cuál es el valor de la siguiente columna y qué es lo que debo obtener en esa columna. Para eso, máximo 2 minutos, calculen. En aquí la consulta de su compañero, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo obtengo el valor de 0.0112? Es decir, el último intervalo. Para eso, ¿qué estoy haciendo? Hasta en este caso estamos obteniendo valores de la probabilidad de que sea 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Para el último intervalo quiero las probabilidades de 25, 26, 27 hasta, le puse infinito, pero para la parte de la Poisson, en este caso para un lambda de igual a 15, máximo va a ser hasta el doble, de unos 30 o 32. Revisando las acumuladas son 32 valores, hasta 32. Tendría que, si lo acumulo todo, va a ser 1. Entonces, en este caso, tendría que ser igual a ¿qué? A 1, que es todo lo acumulado. O igual, si es hasta el infinito, todo el intervalo, todito, es 1. La sumatoria debe ser 1. Menos lo que está acumulado hasta 24, hasta 1 antes del 25. Es decir, voy a quitar ese pedazo y ya tuviera la probabilidad desde 25 hacia adelante. De esa manera voy a obtener. Entonces, aquí que puse Poisson, ¿de qué? 24 con una media de 15 y que esté acumulado. Lo estoy obteniendo la probabilidad acumulada desde 0 hasta 24 y eso le estoy quitando a todo el ancho, es decir, a 1. Y era 0.0112. De esa manera lo obtienen ahí. Entonces, reemplazar ese valor para que no haya más decimales. No sé si con eso está claro. Otra manera de indicarles lo mismo es como si estuviera sumando todo esto de aquí, lo sumo, todas estas probabilidades, y le resto a 1, y de esa manera obtengo esta probabilidad de aquí. Entonces es lo que estoy haciendo, pero en este caso con la función de la hoja de cálculo. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces como no hay más consultas, ¿quién me puede decir cuál es el valor, el primer valor de esta celda de aquí, de la primera columna, o de la última columna? ¿Y qué es lo que está obteniendo ahí? ¿Algún voluntario o si no, de manera aleatoria igual vamos a obtener un voluntario? Ok, alguien rápidamente, perfecto. 18.881. A ver, lo anotaremos. En este caso aquí, más bien aquí es texto. 18.881. Lo anotaré aquí. 18.881. Es lo que está obteniendo. Alguien más creo que nos indicó algo. Sí, ahí la consulta de su compañero, ¿qué dice?
¿Debemos agrupar las tres primeras filas de la frecuencia esperada o no? Justamente aquí en esta parte no tenía todos los datos de la frecuencia esperada, pero pasemos a nuestra hoja de cálculo y revisemos. Justamente otro de los pasos antes de obtener la chi cuadrada observada es justamente verificar que mis frecuencias esperadas no sean menor a 5. Si es así, sí las agrupo. Perfecto, entonces sí se ha comprendido lo que hemos hecho en la anterior clase. En la anterior clase habíamos hecho eso con una distribución binomial. Entonces revisemos eso y también verifiquemos el cálculo que ha hecho aquí su compañera, si es correcto, de 18.881. Pero si agrupamos, entonces igual vamos a cambiar seguramente ese valor. Pero el proceso es el mismo, entonces el cálculo que ha hecho estaría correcto. Verifiquemos, vayamos a nuestra hoja de cálculo. Vamos ahí, verifiquemos en nuestra hoja de cálculo el primer valor aquí. Aquí en realidad que estoy calculando en la última columna. Tengo que calcular que la frecuencia esperada para cada intervalo menos la frecuencia observada para cada intervalo, esto que elevado al cuadrado y todo dividido entre la frecuencia esperada de cada intervalo. Ahí los subíndices no le coloqué para hacerlo más rápido. Y aquí su compañera nos había dictado un valor y verifiquemos si es el valor correcto antes de ir agrupando frecuencias esperadas. Frecuencia esperada o observada, eso da igual, va a salir el mismo resultado. Frecuencia esperada menos frecuencia observada. El resultado que hago lo elevo al cuadrado y todo divido entre la frecuencia esperada de ese intervalo. 18.881. Justamente lo que su compañero nos indicó. El cálculo lo hizo de manera correcta. Pero la otra observación que su compañero tenía es que no debemos agrupar los intervalos de acuerdo a los valores que hemos ido obteniendo de las frecuencias esperadas. Sí, si es necesario, verifiquemos eso, porque justamente ahora aquí es lo que se va a verificar. Hace rato habíamos obtenido, o estamos obteniendo este valor de 18.881. Lo anotaré aquí a un costado, antes de agrupar. Es un valor ya alto. Entonces vamos a ver si al agrupar va a afectar y va a reducir nuestro chi cuadrada observada. Entonces esto quitaré, en realidad este valor de aquí, o lo dejaremos hasta ahí, está correcto, lo dejaremos. Como voy a agrupar, voy a trabajar más abajo. Copiaré todo esto nuevamente, hasta aquí, lo pegaremos aquí abajo. Perfecto. Y lo que vamos a hacer aquí es, ahí viendo que tengo que agrupar. El primer intervalo, ¿qué valor es? ¿Es menor a 5? ¿Menor o igual a 5 la frecuencia esperada? Sí. Entonces, voy a ir agrupando. En realidad lo que necesito son, ya, estos valores de aquí. En realidad ya no las necesito, estas columnas. Para que no es que tengo que copiar toda la tabla nuevamente, ¿no? Entonces esto lo tendría que haber borrado. Igual este valor de aquí. Y directamente necesito que los intervalos, luego que necesitaba frecuencias observadas y luego que las frecuencias esperadas. A esto igual por si acaso lo escribir los valores correctos y no como fórmula para que cuando borre esto de aquí no haya errores. Y al final voy a calcular que este valor de aquí, la chi cuadrada observada. Entonces aquí, ¿qué es lo que debo agrupar? Agruparemos estos dos intervalos, 0.048 más 1.776,
sigue siendo menor a 5, entonces no es suficiente que agrupe esos dos. Entonces agruparé los tres primeros intervalos aquí. Entonces, ¿a qué va a ser igual el valor del primer intervalo? Va a ser igual a ver, ¿dónde hacemos? Aquí arriba. Voy a necesitar que el valor de 0 hasta 9. El primer intervalo va a ser de 0 hasta 9. Luego el siguiente, entonces estos dos de aquí, ya no los necesito. Estos valores de aquí ya no necesito. Y el resto había alguno más menor a 5. Teníamos 47, 72, 60, 30, 10. El último intervalo, que era 2.6. Entonces agruparé los dos últimos intervalos de igual manera. Que va a ser desde 22 hasta, desde 22 hasta infinito. El último intervalo es de 22 hasta infinito. Desde 22 hasta infinito. Y el resto ya no hay. Lo de aquí abajo lo eliminamos. A los valores correctos, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces lo quitaremos todo esto y de arriba vamos a ir copiando. En realidad tengo ambas tablas porque estoy reescribiendo la tabla. Estos son los nuevos intervalos que voy a tener. De 0 a 9, vayamos arriba. De 0 a 3 era 1, entonces tengo que sumar 1 más de 4 a 6 más 1 y de 7 a 9 que eran 12 más 12. Tengo que sumar 1 más 1 más 12. Eso es lo que voy a colocar en el intervalo de aquí abajo. A esto quitaremos para que entre todo. Igual estas filas. De igual manera esto lo quitaremos, que simplemente era para explicar el rato qué parte estoy tomando del intervalo. Ahora sí, va a entrar en una sola pantalla todo. Entonces de 0 a 9, simplemente aquí es igual aquí. Esto es igual a de 0 a 3 más de 4 a 6 y más de 7 a 9. Es decir, 1 más 1 más 12. Tiene que ser 14. 14. El siguiente, en realidad de 10 a 12, de 10 a 12 sigue siendo el mismo, no afecta. Es el mismo valor. Es el mismo valor, 69. De 13 a 15 igual, de 16 a 18 de igual manera y de 19 a 21. Entonces hasta ahí se repiten los valores. Y para el último es de 22 al infinito, es decir, debe sumar 7 más 1. Entonces esto es igual a este valor más este valor. Lo estoy agrupando simplemente todo, observadas. Para las esperadas, lo mismo. Es decir, la primera parte es igual a que a 0.048 más 1.776 y más 14.928. ¿Cuánto había sido? 16.752. Estoy agrupando. El resto, repetimos. Esto es igual a que de 10 a 12 era 47.472. No tiene por qué variar. Y para los siguientes son los mismos intervalos. También repetí, copiamos los valores, es decir, 72.120, 60.336 y 30.576. Si no los marcaremos, los que no están cambiando sus valores. Entonces, desde que serían estos de aquí hasta 21, estos no están cambiando, se están repitiendo aquí por si acaso. No está variando, son los mismos. Lo que estamos agrupando son estos tres de aquí arriba. Estos se han agrupado y se los ha anotado la sumatoria en esta celda. Y la parte de aquí abajo igual se han agrupado estos dos y el valor se ha anotado en esta celda. Para las esperadas, lo mismo. Aquí para las esperadas coloquemos de otro color. Para las esperadas, el primer valor es la agrupación de ¿qué?
que esté agrupando estos tres, y al final esté agrupando los dos últimos. Y esos dos últimos voy a colocar el valor aquí abajo. El resto de aquí no tiene por qué haber cambiado. Tiene que ser lo mismo, porque no estoy agrupando. Entonces esto de aquí no estoy agrupando. Entonces aquí igual se va a mantener esos valores. Ahora, entonces solo simplemente falta agrupar este último, que es igual a ¿qué? A 10.056 más 2.680. 10.056 más 2.680. Y las sumatorias de las frecuencias observadas debe ser igual a 240. No tiene por qué variar, sino algo me he debido equivocar, igual de las frecuencias esperadas. Esto es igual a la sumatoria de todo esto de aquí arriba. Y veamos, 240, perfecto. El siguiente, lo mismo, igual a la sumatoria de estas tres frecuencias esperadas de aquí arriba. Aquí, la parte del redondeo debe ser. Aquí, pero está cerca, 239.992. A dos decimales sería 239.99. A un decimal, 240.0. Está perfecto, es que aquí ya les he quitado los otros decimales. Eso no es que está mal, está correcto. Ahora sí, obtengamos el primer valor para obtener ¿qué? Nuestra chi cuadrada observada. Veamos, ¿a qué es igual esto? A la frecuencia esperada menos la frecuencia observada. ¿Esto qué hago? Lo elevo al cuadrado y todo tengo que dividir entre la frecuencia esperada. Porque me sale error, verificaré. Me falta colocar el símbolo de división, que no he presionado correctamente. 0.45. Y hace rato era un valor de 18.881, que es bastante. Ahora se van a dar cuenta de por qué es que tengo que agrupar los valores que son menores a 5 para las frecuencias esperadas. Para el resto ya el cálculo sería el mismo. El último, en realidad esta es la sumatoria de todos los valores de arriba, igual a la sumatoria de todo lo que está aquí arriba. Había sido 13.281. Este de aquí es el valor de mi chi cuadrada observada. Entonces, hasta aquí, ¿qué conclusión vamos a llegar? ¿A con qué nivel tendría que trabajar? ¿Con un nivel de aceptación? ¿O volveremos a la era del 90%. Entonces, en este caso, voy a trabajar con un alfa igual a 0.1. Entonces, el alfa es igual a 0.1. Esto ya lo tenemos, estaba en el enunciado, si no nosotros definíamos. Me fui al final. 0.01. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la chi cuadrada, necesitamos obtener que el estadístico chi cuadrado con una significancia de 0.1. ¿Y cuántos grados de libertad? En este caso, ¿cuántos intervalos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, 5. Y en este caso he estimado un parámetro, que es la media, lambda, de estos datos agrupados. Entonces también le resto 1, que es porque es m menos k menos 1. En este caso, k, que era la cantidad de parámetros estimados. Estoy estimando k, o digo, estoy estimando lambda. Entonces, k tiene un valor de 1. Entonces, en este caso va a ser, o si gustan, aquí anotaremos por si acaso m aquí es igual. ¿Cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Entonces, m es igual a 6. Entonces, en este caso, vamos a hacer 6 menos 1 menos 1. El k en este caso es 1. Entonces 6 menos 1 menos 1 vamos a colocar con 4 grados de libertad. ¿Y eso a qué es igual? Eso lo buscamos en tablas. Ahí rápidamente.
Entonces lo pegamos. $7.7794. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Que estos datos no se ajustan a una distribución Poisson con una media igual a 15. Pero ¿qué pasa si trabajaba con una media igual a 14? Simplemente aquí puedo modificar y todo el resto está cambiando o no está cambiando los valores. Verifiquemos aquí arriba. Aquí era 15. No está cambiando. ¿Por qué? Porque aquí había vuelto a pegar estos valores para que esos decimales no nos haga variar lo que ustedes estaban calculando con la parte que es con 4 decimales. Eso sí, ahí sí no estuviera automatizado ahorita. Entonces, pero con 15, con una media igual a 15, no pasa la prueba. ¿Hasta aquí alguna consulta? Bien, entonces no tienen consultas. Ahorita al siguiente ejercicio no lo vamos a, no tenemos ya el tiempo para acabarlo, y es 4 en punto justamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente ejercicio que debíamos hacer? Pero eso inténtenlo. Este era el ejercicio 1. No está, el título no, aquí es exercise 2, este es el ejercicio 2. Aquí es, ¿qué dice? El repartidor Luis de MotoGo asegura que siempre entrega sus pedidos en 10 minutos o menos. ¿Qué nos pide? Probar si es real la afirmación de Luis para que realice la prueba. Realizamos un muestreo de las últimas entregas que se realizó Luis. Entonces, para que prueben ustedes, hemos hecho un muestreo de las últimas entregas que ha realizado Luis y hemos obtenido estos datos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Determinar si Luis realmente hace esas entregas en 10 minutos o menos, con un nivel de aceptación del 90%. Entonces, es lo que deben hacer. Igual, estos son datos agrupados, pero en este caso ya tenemos la media. En este caso dice que entregas pedidos en 10 minutos. La media es 10 minutos. Entonces, de esa manera podemos trabajar. Y en este caso, tendrían que trabajar con una distribución normal y determinar eso, si se ajusta una distribución normal con una media de 10 minutos. Ahí necesitamos la desviación estándar aquí, porque en la normal sí necesitamos esos dos datos. Entonces esto inténtenlo resolver para la siguiente semana, y si tienen alguna consulta me indican, igual ya sea por Telegram me pueden escribir, hay cualquier consulta que tengan.